Hola a todos, nuevamente bienvenidos a su simposio mundial de educación y salud mental en tiempos del COVID. Vamos a iniciar nuestra jornada de la tarde y en esta oportunidad nos está acompañando el doctor Alberto Gómez Fuertes de España. El doctor Alberto es doctor en criminología, es docente investigador de la Universidad César Vallejo. Es profesor y asesor universitario en muchas otras universidades en el Perú. Es presidente de la ONG Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo AICODE. Es director del proyecto Observatorio Internacional de Economía Sostenible con estatus especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Es comisionado en Educación para América Latina de CCLP Worldwide. Además, es miembro del Consejo Mundial, asesor y revisor de proyectos de investigación en algunas universidades de Perú. Es speaker nacional e internacional. Mejor dicho, es una persona que debemos aprovechar bastante por su gran conocimiento y hoy nos va a hablar con la ponencia Ética, Valores y Relaciones Sociales. ¿Cambian en tiempos de pandemia? Los dejo con el doctor Alberto. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y créanme que es un honor poder compartir con ustedes en el día de hoy. Yo, en primer lugar, quisiera darle las gracias. A ver si vamos adaptando, discúlpenme un poquito. Ahí. Vamos a hablar un poquito sobre la ética y los valores. No sé cómo minimizar tampoco. Un segundo, por favor. Ahí vamos a bajar un poquito. Ahí estamos. Bueno, vamos a hablar un poco de los valores de la sociedad ante el COVID. Quisiera empezar con esta frase. Más que un lavado de manos, el mundo necesita un lavado de corazón, de alma, de mente, de conciencia y de espíritu. Es una frase que realmente me gustó y que quiero empezar ahí. Pero antes de comenzar, yo quisiera, rendir un sentido homenaje y agradecido a los que durante estos días precisamente han dado su vida por servir y por ayudar a los más enfermos y a los más necesitados. Y cada regalo, es una frase del libro Ningún lugar está lejos de Richard Bach, cada regalo de un amigo es un deseo de felicidad, como este anillo lo es para ti. Vuela libre y dichosa más allá de los cumpleaños y a través de la eternidad. Y nos encontraremos alguna que otra vez cuando deseemos, en medio de la única celebración que jamás puede terminar. Yo creo que es un honor que muchas personas han servido con lealtad y de ahí pues mi agradecimiento y ese sentido homenaje para esas personas que han dejado su vida simplemente por ayudar, cumpliendo con su obligación, pero por ayudar a los demás. Gracias a todos por su participación, a todas las personas que tengo ahí, gracias a los organizadores por la invitación para participar en este simposio mundial sobre educación y salud mundial y salud mental en tiempos de COVID. Vamos a hablar sobre ética, valores y sociedad, algo que es una reflexión que en estos 40 días pues me ha llevado a poder pensar un poco todas estas cosas. Y ya ven ustedes, el acto más ruin del ser humano es aprovecharse de las desgracias o de la desgracia de otro ser humano para llenarse los bolsillos o las cuentas en tiempo de crisis, de guerra o de necesidad. He tomado una frase de mi amiga de la Cortina, gran catedrática de Madrid y experta en ética, en el que dice que si el dinero público destinado a batallas ideológicas debiera invertirse en ciencia. Y es verdad, yo creo que el dinero muchas veces debiéramos dejar discusiones estériles para, desde luego, invertirlo en algo que es mucho más importante, que es la ciencia y la educación. El concepto ético y los valores es de lo que vamos a hablar. Ya hemos dicho muchas veces qué es la ética. La ética está muy relacionada con el interés general y, como dice Adela Cortina,
Los seres humanos somos inevitablemente morales y por eso somos estructuralmente éticos. Por lo tanto, que nadie dude que la ética tiene una estructura personal en la que todos tenemos que ser éticos y nuestra sociedad también tiene que ser ética. Tenemos una capacidad de decisión, lo hemos dicho muchas veces, hay una capacidad y una libertad para elegir y quien quiera actuar bien tiene que prepararse para actuar bien. Es como el arquero que se entrena y se prepara para lanzar la flecha y acertar en el blanco. En la vida generamos predisposiciones, actitudes y por lo tanto las actitudes sociales se generan con actitudes personales y hemos de preparar a todo el mundo precisamente para generar actitudes éticas personales que ayuden a cambiar precisamente las sociedades modernas. La ética forma parte de la persona, de la vida, de la sociedad, y algunos dicen que las cuestiones morales son subjetivas. Yo creo que no, que son tan objetivas como que en los hechos diarios vamos a ir viendo precisamente el comportamiento de muchas personas. Dicho todo esto, pongo una fotografía ahí, precisamente de Adela Cortina, en un libro escrito por ella que se titula Ética, donde ella dice clarísimamente que la ética da felicidad y también es rentable. Es rentable. Y es rentable porque en el medio y en el largo plazo las empresas también que actúan éticamente incrementan su cuenta de resultados. ¿Qué quiere decir? Que la ética también es rentable a la vida, a la sociedad y a las personas. Y por lo tanto es muy importante que si la ética da felicidad y además también puede dar rentabilidad, no entiendo por qué nuestras sociedades modernas a veces son tan poco éticas. He puesto una carpeta y he pedido a la organización que comparta el enlace con los 20 o 30 libros que he utilizado en la preparación precisamente de esta ponencia. Y uno de ellos es Valores para la vida. Valores en lo común, valores para la vida. Los valores para la vida nos llevan a reflexionar sobre la manera en la que nos desenvolvemos y desenvolvemos también y desarrollamos nuestro entorno. Los valores son cualidades que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y son importantes porque son los que hacen que haya diferencia entre el desarrollo de una sociedad o el desarrollo de otro. ¿Qué es un valor? Es un estudio de valores que nos lleva a considerar nuestra forma de actuar desde diferentes escenarios. Es decir, los valores serían la forma diferente en la que actuamos en diferentes escenarios. Y dicho esto, descubrir los valores en la vida cotidiana es respondernos a varias preguntas. ¿Qué debo hacer para ser feliz? ¿Qué debo hacer para comportarme correctamente? ¿Qué debo hacer para conseguir una paz interior? ¿Y qué debo hacer para ser un buen soldado, un buen arquitecto, un buen profesional o una buena persona? ¿Y qué debo hacer para ser digno de consideración? Este esquema es el esquema típico que siempre ponemos sobre ética y valores. Los valores se desarrollan con uno mismo, o sea, uno mismo tiene que ser ético, uno tiene que ser ético con los demás y uno tiene que ser ético en el medio ambiente en el que vive. Miren ustedes, estamos en un momento de crisis, hablábamos en los últimos congresos de crisis mundial, la fiebre, las consecuencias, las conclusiones, hablamos de globalización y este es uno de los exponentes, donde la fiebre nos ha globalizado absolutamente todos, donde el coronavirus nos ha globalizado y ha exterminado muchas de las estructuras y muchos de los planteamientos nacionales e internacionales. Ya nos hemos cuestionado más de una vez que dentro de unos meses volveremos a la normalidad, pero mucha gente no se pregunta cuál debe ser la normalidad. ¿Qué es la normalidad? ¿Volver a nuestro estado anterior o mejorar la situación del estado anterior que teníamos? ¿Cuál va a ser la normalidad? Y son reflexiones que no nos estamos suficientemente haciendo y que va a llevar un cambio estructural personal y educativo y mental para poder afrontar precisamente toda esta situación. Otra de las cuestiones con el tema del COVID es que la salida a la crisis ha de ser colectiva, no es individual. Es decir, cuando hay irresponsabilidad por parte de unos cuantos, ahí vamos a tener problemas todos. Por lo tanto,
Cuando yo me entero que en el mercado de mi ciudad más de 40 de los que venden están contaminados, eso es una irresponsabilidad, porque estamos haciendo que otros se contaminen y que mueran. Y por lo tanto, la sociedad todavía no ha tomado conciencia precisamente de todo esto. También es cierto que existe para mí, y lo he dicho en más de un foro, una gran hipocresía global, donde los pobres vamos a seguir siendo pobres, mientras que los ricos van a seguir siendo más ricos. Y por lo tanto, también hay una relación de la parte económica. Y yo me planteo, por mucho que digamos que la economía la estamos poniendo al servicio de los más necesitados, a mí me parece una auténtica entelequia, porque cuando había beneficios se los repartían entre unos cuantos, y ahora que hay dinero público para efectivamente sacar adelante las empresas, se lo reparten entre unos cuantos. Es decir, ¿qué llega al resto? Precisamente muy pocas cosas. Las migajas que algunos quieren repartir. Pero es cierto que otra reflexión de la que estamos haciendo es que estamos descubriendo un nuevo hábitat en el que el hombre está viviendo, y por eso nunca debiéramos volver a eso que llamamos normalidad. ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es la normalidad? ¿A qué llamamos precisamente normalidad? Es otra de las preguntas. Y otra de las preguntas es que estoy viendo cómo algunos aprovechan la oportunidad para invadir ciertos territorios que efectivamente estaban protegidos. ¿En aras de qué? En aras de intereses bastardos personales o institucionales que nada tienen que ver tampoco con el interés general. Y de hecho, he visto que incluso ha muerto en estos días algún líder protector de territorios de comunidades indígenas. Por lo tanto, empecemos a saber discernir qué es lo que está pasando en el mundo. He querido poner esta fotografía de Jane Goodall. En nuestra indiferencia hacia la naturaleza y nuestra falta de respeto por los animales es lo que ha causado esta pandemia. A lo largo de la historia ha habido plagas, ha habido pandemias que han sido fuente de una tremenda inestabilidad en los asuntos humanos. Y en los últimos meses, muchos académicos han formulado posibles secuelas que la pandemia va a dejar en el mundo. Pero es hora de aprender, y de aprender de los errores. Y éticamente, mi pregunta es, ¿estamos aprendiendo de esos errores o repetiremos precisamente la historia? ¿Estamos aprendiendo a hacer las cosas de otra forma? En esta cuarentena nos hemos metido en el desierto 40 días y vamos a salir renovados, ¿o en realidad vamos a repetir esas situaciones que hemos estado viviendo durante siglos? Porque las plagas existen desde hace muchísimos siglos, pero tenemos que salir renovados y tenemos que empezar a cambiar ciertos comportamientos. Quisiera regalarles precisamente ese libro, porque no quisiera ser negativo. Tengo un sueño, decía Martin Luther King, y no podemos perder en este tiempo nuestros sueños. Y nuestra capacidad de soñar es una parte importante de nuestra capacidad de transformar la vida. Por lo tanto, somos propensos a juzgar el éxito por el índice de los salarios y el índice de los automóviles, en lugar de por la calidad de nuestro servicio y la relación con la humanidad. Por lo tanto, hemos de cambiar un poco el chip que nos haga ver que no podemos perder el sueño y que tenemos que transformar la vida. Y ahí les regalo el libro de Martin Luther King, Tengo un sueño, y otros textos que nos hagan no perder el horizonte de nuestros sueños. Porque ser utópicos y vivir la utopía es precisamente creer en los sueños. Y esa es una parte también ética, porque cuando alguien es ético y tiene sueños, es capaz de cambiar la realidad que le rodea. ¿Y nuestro objetivo cuál es? Cambiar la realidad que tenemos. Ahí tienen otro libro que también se lo he puesto en el enlace, o luego tendré oportunidad de poner el enlace para que ustedes puedan bajar de mi nube precisamente todos estos libros que son los que hacen que haya preparado esta ponencia. Veo que hay mucho sufrimiento, muchas personas que no han podido despedirse de sus seres queridos, muchas personas que entran en un hospital y que salen en un cajón con una identificación o son entregados en cenizas. Y esto es un gran sufrimiento que no podemos muchas veces aliviar.
porque el dolor es dolor, la muerte es muerte y el sufrimiento también. Pero bueno, ahí tenemos un libro que nos puede ayudar a pensar cómo sanar la aflicción y la pérdida de los seres queridos. Tenemos que aprender a curar el corazón roto. Los muertos, ya lo he dicho en más de una ocasión, no son un número, son personas queridas. Y son personas queridas porque son familiares de otros. ¿Qué sucede? Que hasta que no nos toca a nosotros, no somos capaces de ver la realidad de las cosas. Y me planteo dilemas éticos. Apagar un ventilador es decidir sobre la vida. Es decidir quién vive y decidir quién muere. ¿Se toman estas decisiones con criterios éticos? Cuando alguien apaga un ventilador y alguien muere, o cuando alguien no enchufa un ventilador y está jugando con la vida de otro, ¿está respondiendo a criterios éticos? Quiero suponer que sí, pero también podemos encontrarnos una falta de planificación, un desbordamiento en nuestros hospitales y unas consecuencias que éticamente debiéramos analizar. Porque incluso apagar el ventilador o un ventilador es decidir sobre la vida y es decidir quién vive y quién muere. Y me hago otra pregunta dentro del dilema ético-social. ¿Todos los ciudadanos están siendo igualmente tratados? Yo tengo mis dudas cuando veo en algunos países cómo esas grandes manzanas han desaparecido absolutamente todos. ¿Dónde se han metido? Y no están en la ciudad, están en otros sitios donde pueden estar bien tranquilos, mientras hay muchos en la calle que se están muriendo. Por lo tanto, creo que todos somos iguales, pero dentro de esa igualdad, algunos deben ser más iguales que otros. Les pongo también en esta ponencia ese libro de Educar y Vivir, se lo voy a compartir, porque el duelo no superado es uno de los causantes de las enfermedades mentales que vamos a vivir en el post-COVID, en el post-COVID-19. Hay un miedo a contagiarnos. Estamos retirándonos unos de otros. Y cuando alguien te dice que tiene el COVID, es como si fuera el apestado de 1819 o de 1913 en esas grandes pestes que se han producido internacionales. Profesionales sanitarios están trabajando contra el coronavirus. Falta dinero, no hay abastecimiento a veces de medicamentos, hay una falta y una improvisación. Y esto tiene implicaciones personales, profesionales, sociales. Hay un grave problema de aislamiento y en ese grave problema de aislamiento también hay un problema de autocuidado. Y la pregunta sería, ¿y después qué? ¿Y después qué? Les regalo también el libro del Camino de las Lágrimas, de Bucay, para que ustedes puedan reflexionar, porque cuando se termine el COVID y podamos hacer una vida, entre comillas, normal, va a llegar la otra epidemia, y va a llegar la epidemia psicológica, la epidemia de las depresiones, la epidemia de muchas situaciones para los que no estamos tampoco preparados. Yo solo he salido una vez a comprar en estos 38 días o 39 de cuarentena en nuestro país. Una vez. ¿Qué me voy a encontrar cuando salga? No he andado por ahí por la calle, no he paseado. ¿Qué nos vamos a encontrar? Las personas viven con ansiedad, sufren aislamiento social y físico que influye también en esa salud mental. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar después de todo esto? Habermas nos habla de los problemas éticos de la pandemia y dice dos cosas que son importantes dentro de los desafíos éticos. El primero, el triaje de los hospitales que están desbordados y que existe un peligro a responder a ellos con decisiones contrarias a la dignidad humana. Y estoy totalmente de acuerdo. Hoy veía unas grandes filas en un hospital de funcionarios, filas en la calle, pero si están dando la vida por nosotros, si están arriesgando su vida y lo mínimo que se requiere es ser atendidos con dignidad humana, un concepto ético, dignidad humana.
Y el hecho de proteger a las personas es lo único que puede justificar la restricción de libertades. ¿Por qué se restringen las libertades con el COVID? Porque lo que estamos haciendo o lo que se hace es proteger a las personas. Porque cuando la vida y la integridad física está amenazada, ¿pero qué pasa cuando alguien irresponsable lo que hace es vulnerar? ¿Simplemente una sanción de 100 soles cuando ha provocado la muerte de personas? No, debiera estar un tiempo en la cárcel porque ha provocado la muerte de semejantes por inconsciencia. No porque todo el mundo ya sabe cuáles son las consecuencias, pero no se están acatando las maneras. Y esto tiene una responsabilidad personal, social, comunitaria, política, a todos los niveles, como aprovecharse de la desgracia de los demás. Igual, de la misma manera, la edad no es un óbice. He escuchado verdaderas barbaridades, hijos de políticos que están diciendo que se tienen que morir los de no sé qué ideología, que dejen morirse a los que tienen 90 años. O sea, pero qué poco respeto a la dignidad humana y qué poco respeto. Y comparto precisamente con Habermas los problemas éticos de la pandemia. Es una reflexión que todos vamos a tener que hacernos. Y miren ustedes, hemos visto, y lo pongo como una falta de ética internacional, el robo descarado de mascarillas, el robo descarado de aparatos de ventiladores en los países. Ha habido países que han paralizado los envíos a otros países que ya habían pagado. ¿Qué es esto? ¿Esto es piratería o estamos en un estado donde también las relaciones entre los estados y las personas tienen que prevalecer? El control de la epidemia es un espejo que refleja el verdadero egoísmo y la fealdad de algunos de nuestros políticos. De algunos de nuestros políticos que en algunos países están escondidos. O sea, bien salían a la calle a repartir publicidad electoral. ¿Y ahora dónde están algunos? Algunos. Esto es una falta de ética internacional y lo quiero poner porque no puede pasar. La toma de decisiones a la que vamos a estar sometidos es muy importante porque hay que preguntarse si, habiendo tomado medidas unas semanas antes, se habrían reducido los casos de infectados. Si se hubieran cerrado 2 semanas antes precisamente las fronteras, si esto se hubiera resuelto. Hubo miedo por parte de quienes tenían que tomar decisiones a tiempo. Y para mí hay responsabilidades que se pueden derivar de esto. Y cuando hablamos de situaciones penales de lesa humanidad, habrá que estudiar si alguien fue tan inconsciente que además, a propósito, por mirar el interés económico, no buscó soluciones dentro de las personas. ¿Cuál es la responsabilidad que se deduce éticamente de la toma de decisiones? Es una pregunta que me hago diariamente. Diariamente. Los líderes y los valores. Inés Temple nos dice que se hablan de errores, los errores de los líderes en tiempos de incertidumbre. A los líderes les toca inspirar, dar buena vibra y dar seguridad, pero también poner soluciones, porque son soluciones éticas. A los líderes nos toca inspirar, dar buena vibra, dar seguridad. ¿Por qué? Porque de esto se tiene que salir más fortalecidos que nunca, mucho más. Los profesionales sanitarios que trabajan contra el coronavirus es otro de los riesgos. Y es que en muchas ocasiones nos creemos que tenemos que solucionar todos los problemas y los profesionales no están pudiendo resolver todos los problemas. Y esto les lleva a ansiedad y vulnerabilidad. Cuando algunos de mis alumnos que trabajan en el sector sanitario me han escrito y lo único que buscan y sienten es ser escuchados. No están buscando en mí nada más que todo eso, solo sentirse escuchados. ¿Por qué? Porque están siendo vulnerables, están en estado de ansiedad y su profesionalidad les lleva a salvar vidas.
Y hay hace ya 15 días que alguien me decía, inbox, doctor, se están generando problemas en los hospitales, violencia dentro del hospital. Y efectivamente ya empiezan a salir casos de violencia en los hospitales. Les invade a ellos el temor precisamente de llevar el virus a casa. Hay que afrontar ese miedo con las mismas herramientas que combatíamos el sentimiento. Cuando hablábamos de sentimiento hace un tiempo, de ayudar a las personas a generar el sentimiento, ahora tenemos que ayudarles precisamente a crear herramientas para combatir estas situaciones de vulnerabilidad, de ansiedad, de esa autoexigencia que ellos están teniendo para dar una respuesta. De la misma manera, no podemos dejarles solos y éticamente tenemos que dar una respuesta a todo esto. Y quisiera avanzar. Otro comportamiento que en mi opinión no es ético, el baile de cifras y la muerte. ¿Es ético que los estados no sinceren sus cifras? La pandemia está poniendo a los países de cabeza, y lo dice Francisco Durán. Me refiero no tanto a la vida cotidiana, sino al hecho que la crisis pone al Estado como un actor principal y la salud de todos como un problema inmediato a resolver. El valor fundamental es la solidaridad, no el individualismo, y la motivación al logro material. ¿Por qué los estados engañan? ¿Por qué los estados mienten? Porque algunos están queriendo hacer prevalecer su imagen por encima del interés general. Su mal actuar por encima de la situación. Miles de muertos hemos visto en algunas de las ciudades, en alguno de los países. Y eso se debe a las políticas mal aplicadas. Por lo tanto, que los estados no sinceren sus cifras también es una falta de comportamiento ético. Miren ustedes, sanitarios, cajeras, policías son rechazados por sus propios vecinos. Os pedimos que os vayáis a otra vivienda. No vuelvas, le dicen a la trabajadora de un centro sanitario. Y su niño lee una nota que dice, mamá, nos tenemos que ir. Somos tus vecinos y queremos pedirte que te vayas a otro edificio. El Estado tiene refugios para el personal de salud, no vuelvas, no vuelvas. Nosotros ya tenemos bastante con lo que tenemos que pasar todos los días. Lo mismo le ocurre a una cajera de supermercado. Y esto es de un comportamiento ético. Y digo, los del sector de educación vamos a tener mucho trabajo en el post-COVID. ¿Por qué? Porque vamos a tener que enseñar a todas las personas a nuestro alcance un nuevo modelo, un nuevo sistema de educación basado en el respeto a la vida y a los valores de las personas. Importantísimo, importantísimo. Miren ustedes qué tristeza lo que les pongo ahí. Esa fotografía, cambio esas cositas de un abuelo, las cambia por comida. Por comida. Por comida lo está cambiando. Dice el juez Emilio Calatayud de España, dicen en África que cuando muere un anciano arde una biblioteca y es verdad, arde la historia. Está ardiendo la historia precisamente viviente cuando mueren nuestros ancianos y mueren por desatención, de desatención. ¿Es ético moral que una sociedad deje morir a sus mayores por una falta de previsión o medios o por inconsciencia de unos cuantos? Hay que tratar con respeto la dignidad de los mayores. Y ha habido faltas éticas internacionales en algunos países que consideran que es más importante la economía que las personas. ¿No sería mejor que hablemos de economía de las personas? Han pasado los que nos atienden de ser héroes apestados. Y ahí tienen ustedes los ejemplos. Nos lo dice Le Parisien, nos lo dice El Mundo. Nos lo dice El Mundo. Miren ustedes, este chico joven frente a un hospital que sabe que tiene coronavirus, que no puede ser atendido, que no lo están atendiendo, que la dueña del cuarto que alquilaba lo ha sacado porque tiene coronavirus y ahora no tiene ni siquiera para comer. Tampoco tiene con qué abrigarse. Esto lo veíamos ayer en los medios de comunicación. ¿Y por qué? Porque, como dice Adela Cortina, la aporofobia, que es la fobia que tenemos a los pobres, no nos gusta. No nos gustan los pobres. No nos gusta la gente que tiene problemas a nuestro alrededor. No nos gusta. Y ahí tienen ustedes el ejemplo.
Y la polarización social, rata contagiosa en el coche de una de las personas. Y por el otro lado, otros vecinos que le están diciendo a su vecina que trabaja en el sector sanitario: oye, estamos orgullosos de ti, dinos qué podemos hacer por ti, dinos qué quieres comprar y vamos a comprar por ti para que cuando vengas tengas tu comida ahí. Y te queremos, te queremos. Eso es, dos actitudes frente a un mismo problema, dos situaciones polarizadas, que es lo que está pasando en nuestra sociedad. Y ahí tenemos, ¿qué va a pasar a partir de ahí? Y ya sigo avanzando. ¿Qué va a pasar en nuestras ciudades con el COVID? ¿Cómo está afectando la pandemia a la salud urbana? Es probable que los programas de distanciamiento social se mantengan en el futuro y necesitamos preparar nuestras ciudades para ello. ¿Podemos situar la prevención como centro de nuestros enfoques en lugar de situar el tratamiento? ¿Podríamos situar en esa prevención, esa motivación para podernos ayudar a que el post-COVID-19 tenga un concepto ético diferente y de planteamiento en nuestras ciudades, en nuestros pueblos y en nuestras comunidades? Pues tendría que ser así, porque hay un retorno delicadísimo a la actividad. Y fíjense ustedes lo que dice el periodista Iñaki Gabilondo. ¿Son conscientes sus señorías de la inmoralidad que significa sobreexcitar a una sociedad en un momento como este? El confinamiento cada día se hace más difícil y las incertidumbres de todo tipo están poniendo los nervios a flor de piel. ¿Son capaces sus señorías de entender que en una situación así, su misión representativa, además de defender sus postulados partidistas, les obliga colegiadamente a transmitir una seriedad, una serenidad y una esperanza? ¿No creen que el gobierno, también el Parlamento, tiene una gran responsabilidad ante la sociedad? ¿Con qué mascarillas nos defendemos de este virus del enfrentamiento político, envilecido? Simplemente es una reflexión para hablar sobre ética. El mundo ha cambiado y hay que cambiar el modelo de desarrollo. Y éticamente, como dice CEPAL, la única acción estratégica en la región es avanzar hacia nuevos modelos de desarrollo. No hay más. Nuevos modelos de desarrollo. Y sin solidaridad no vamos a poder avanzar. Miren ustedes qué gesto más bonito ético. Si tiene un aporte, póngalo encima de la mesa. Pero si usted necesita, porque necesita comer, lléveselo. Sea consciente. No lléveselo de la mesa por querer robar, lléveselo porque lo necesita. Y esto han hecho algunos vecinos. Poner una mesita donde si había algo que compartir, lo podían compartir con otras personas. Y eso también es un comportamiento ético de nuestra sociedad. No todo ha sido malo. La emergencia y la crisis es una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay un descenso en la contaminación, porque hay un apoyo mutuo también entre muchos vecinos, porque el silencio también está siendo parte de la música, porque no estábamos habituados a manejar el silencio y porque el silencio nos tiene que ayudar a encontrarnos con nosotros y con los demás. El reencuentro con viejas amistades con las que no hemos hablado y ahora hablamos por WhatsApp. La empatía, repensar el consumo. ¿Qué compro? ¿Hasta dónde llega mi consumo? Más cultura en abierto. Es algo positivo. Leemos más libros, cocinamos más y trabajamos más en casa. Aprendemos y estamos aprendiendo a querernos, a cuidarnos. En determinadas circunstancias, mi pregunta ética sería: ¿tenemos derecho a equivocarnos? Y pongo un ejemplo. Mototaxista arroja a mujer en la puerta de un hospital por temor a contagio. Mujer sufre de asma y tras la prueba rápido arrojó resultado negativo. Una mujer fue abandonada en la puerta de un hospital por un mototaxista. Es decir, ¿tiene derecho a equivocarse? No tendría que haber tenido derecho a equivocarse. Arrojada, casi tirada, frente a la puerta de un hospital. Atención a ese tipo de comportamientos. Tenemos que aprender
¿Qué tenemos que aprender? El sufrimiento es parte de la vida. No es posible sufrir sin esperar. La esperanza se gesta en las relaciones humanas. 10 Nosotros minutos. somos más que un sufrimiento. Y del sufrimiento también hay que trascender. Vivir la muerte, celebrar la vida. Les pongo el libro de mi amigo Vicente Madoz, psicólogo español, donde nos habla de la muerte propia, de reencontrarnos con la muerte. Importantísimo. La muerte del otro, el duelo, el sentido. Estamos viendo la muerte muy cerca. No estábamos acostumbrados. A la muerte la ocultábamos para que no se viera. Pero la muerte es esa hermana que camina a nuestro lado y que viene cada vez más cerca de nosotros. Yo quisiera, para finalizar, terminar con esta canción que a mí realmente me gusta, de una coetánea mía, de una española, que se titula Que con una frase no se gana un pueblo, porque un pueblo es algo mucho más. Con una frase no se gana un pueblo ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto, porque un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo, esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo, ni con una palmada en su paisaje, ni con un aprender de su lenguaje, ni con una canción que impregna el odio y que llena tu negocio. Porque un pueblo es abrir una ventana en la mañana y respirar, la sonrisa del aire y trabajar uniendo vida a vida, con un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Con una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo frente a frente, respetando las canas de la tierra y esperando sin miedo a que amanezca. Un pueblo es abrir una ventana en la mañana y respirar esa sonrisa del aire y trabajar unidos en un ladrillo, con un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Créanme, y voy a poner precisamente cuando he preparado esta ponencia, que quisiera haberme despedido, y lo van a ver ustedes, porque he puesto la versión anterior precisamente de la ponencia. Pero mi última frase de la ponencia, y la tienen ahí, lo quiero compartir con ustedes, y ya voy a terminar, y voy a poner ya la última, es esta. Es esta. Le he dicho a un amigo mío de España, que me ha mandado esta frase esta mañana, que era la que quería compartir al final, mi amigo Juan Quiroga, y me ha puesto esta frase y me dice: sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Un libro del Quijote, y les he puesto arriba otra frase: confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a amargas dificultades. ¿Por qué? Porque estamos, creo, en día 23 de abril, Día de las Letras, y ahí tenemos a nuestro gran Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha. Que todo esto que hemos conversado, que tienen ahí y que he compartido y voy a compartir con ustedes en ese enlace, nos haga ver una vida, una realidad y un espíritu diferente de la vida. Porque esto es un problema, como les digo ahí, de educación, de falta de educación. El personal educativo va a tener mucho trabajo en los próximos años. Esto es el principio. Todo esto está empezando. Y las sociedades modernas deben manifestar educación, disciplina, solidaridad y generosidad. Importantísimo, conceptos que todos debemos manejar. Y no se olviden de ser generosos en ese homenaje sentido y agradecido a los que dan precisamente su vida por servir y ayudar a los demás. Muchas gracias a todos los que están ahí escuchándome y compartiendo conmigo precisamente esta ponencia en el día de hoy. Muchas gracias a usted, doctor Alberto Gómez Fuertes. Es un llamado, esta conferencia que usted nos ha dado, es un llamado
a la reflexión, es un llamado a mirar hacia adentro, a replantear y repensar cuál es nuestro papel en la historia y más en un momento tan especial que estamos viviendo, donde no solamente la historia dirá si fuimos afortunados o desafortunados, pero lo que sí es innegable es que estamos aquí, estamos ahora y lo que suceda hacia el futuro está en nuestras manos. Se han presentado una cantidad de preguntas impresionantes. Muchas personas preguntan, doctor, si usted tiene canal de YouTube. Pues no sé si tiene porque quieren seguirlo y quieren seguir sus palabras. Bueno, sí que he creado uno hace muy poco tiempo en el que solamente he subido 2 vídeos. Pido disculpas porque a veces el tiempo hace que no pueda compartir pues muchas cosas, y sí que hay uno creado, pero a veces no subo cosas, no subo con una cierta habitualidad. Pero Muy bien. agradezco esa invitación para poder hacer las cosas de otra manera. Gracias, doctor. Hay una pregunta, hay varias preguntas. Una de ellas es la siguiente. Leo textualmente. Creo que esta pandemia ha dejado en evidencia que el actuar ético de los gobernantes de nuestras naciones no ha sido el adecuado y que el COVID-19 va a impedir que varios de los objetivos en desarrollo sostenible no se puedan cumplir en el plazo estimado por la ONU, es decir, en el 2030. Me gustaría saber cuál es su posición frente al comportamiento ético y moral de las grandes potencias mundiales durante esta crisis y cuál cree que será cuando volvamos a la normalidad, entre comillas, normalidad. Bueno, lo hemos explicado muchas veces. Agradezco mucho, efectivamente, que el mundo se regía por 2 conceptos, que es el poder y el dinero. Sigo pensando lo mismo y sigo pensando que camuflado en todo eso podemos pensar que ayudamos a los más pobres y en definitiva estamos ayudando a los más ricos. Y por lo tanto, pues, pues es verdad que hay una falta de comportamiento ético en estas guerras que he explicado internacionales. Cuando alguien retiene 1 millón de mascarillas o cuando alguien retiene unos ventiladores para que se muera el vecino. Es así. Y yo creo que hay una falta de comportamiento ético. Creo que lo hay. O sea, indudablemente lo hay. ¿Va a ser igual? No, no tendría por qué ser igual, pero mucho me temo que el mundo, cuando se nos pase el susto, seguiremos actuando de la misma manera. Sí, sí espero sinceramente, doctor, que esté equivocado en eso último que dijo. Nos preguntan, ¿cómo podemos culpar a la gente por faltas éticas o de responsabilidad civil si muchas personas nunca han recibido educación ciudadana o se ven dejados por gobiernos y por lo que los gobiernos hacen en diferentes ámbitos? Bueno, pienso lo mismo. Echar la culpa solamente al gobierno, eh, pues no. Y echar la culpa solamente a la gente, tampoco. He querido y he dicho ahí, y lo van a ver en el PDF de las diapositivas, que los educadores van a tener un gran camino, mucho trabajo a partir del post-COVID. ¿Por qué? Porque es un problema de educación. Esto no ha hecho más que empezar y por lo tanto es un problema de educación. Y uno dice, no, es que no está educado. Pero lógicamente habrá que educarle, habrá que educar a ese comerciante que estando contagiado ha salido de su casa y que ha matado a otras personas. Habrá que educar con los medios que sean para evitar esas situaciones. Y claro, echar la culpa solamente al gobierno cuando el que no cumple es el de abajo, o echar la culpa al de abajo cuando efectivamente las políticas no lo son, eso es un compendio y es un problema de educación, donde los educadores, donde las universidades, donde los profesores, donde los enseñantes y los maestros tienen mucho que decir en todo esto, mucho que decir a futuro, tanto que decir como que ellos, la familia y lo que pasa en la calle, que son 3 aspectos importantes, son los que configuran la vida del hombre. Sí, definitivamente es responsabilidad de todos y de cada uno de los gobiernos, de las sociedades, pero las sociedades y los gobiernos no se pueden olvidar, están conformadas por individuos, o sea, por nosotros mismos. Eso es. Pregun- Preguntan por acá también, doctor, ¿cuál sería el mensaje que habría que dar para mover a los ciudadanos, a la sociedad actual, tal como alguna vez lo hizo Martin Luther King en su tiempo? Mira, Martin Luther King se levanta una mañana y dice, he tenido un sueño. Y algunos dijeron, este hombre es un loco. ¿Qué han querido decir? He tenido un sueño.
he tenido un sueño, es decir, me imagino un mundo diferente. ¿Y qué crea Martin Luther King? Una esperanza. ¿Qué crea? Una ilusión. Una ilusión. Es decir, esa es la actitud. He tenido un sueño, creo que podemos cambiar. Vamos a cambiar juntos. Ese es un comportamiento ético. Voy a ser solidario con mi comunidad. ¿Y cómo puedo ayudar a los que tengo más cerca? Y probablemente tenga miedo, que es lo que dice Adela Cortina, de los pobres. Pero nos estamos encontrando gente totalmente desahuciada. Y yo me planteo, nosotros que tenemos un trabajo, tenemos miedo a perder nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si perdemos nuestro trabajo no podemos pagar tampoco nuestros préstamos, no podemos alimentarnos. ¿Dónde está el umbral de la pobreza? En no tener un trabajo para obtener un dinero y poder seguir viviendo. Y en esa situación se encuentran personas que nunca habrían pensado estar en esta situación. ¿Quién es pobre? Y está cambiando el sentido del pobre, porque ya el pobre no es el indigente que nos estamos encontrando, que también lo es, sino también aquellos otros que quedándose sin trabajo no pueden mantener a su familia y no la pueden mantener. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo podemos ayudar a esta sociedad precisamente a mejorar esta realidad? Y es lo que antes me comentaba usted. O sea, esto es un trabajo de todos, es una tarea de todos, todos, desde el de arriba al de abajo. Pensar que las decisiones las toman los de arriba, las tomamos todos cuando hacemos algo bien. Y a veces tenemos que hacer cosas en silencio, que no salen a la luz pública, para ayudar a otros. Doctor, de acuerdo a eso que usted acaba de decir y teniendo en cuenta, por ejemplo, el experimento de Rosenthal que se hizo por allá en los años 70, donde habla que el comportamiento ético y el comportamiento frente al otro depende en gran medida del entorno y de las condiciones del entorno, ¿piensa usted que ese comportamiento realmente puede variar, que una persona que tiene un comportamiento perfectamente aceptable dentro de la norma, dadas las circunstancias actuales de pandemia que estamos viendo, puede hacer que ese comportamiento cambie completamente? Pues yo estoy muy preocupado porque me imagino a un padre de familia habiéndose quedado sin trabajo, teniendo niños o bebés a los que alimentar. ¿Qué va a hacer para que sobrevivan? ¿O los va a dejar morir en su casa? ¿Va a Sí. permitir que sus hijos mueran? ¿Va a permitir que su familia muera? Va a salir y va a pedir ayuda a quien sea, al menos para darle leche. Recuerdo la última guerra de los Balcanes, cuando recibimos una llamada en Split que nos decía que había bebés en medio del fuego cruzado que no tenían leche materna. Y ahí el dilema ético era muy sencillo. O coges el vehículo con la bandera de Cruz Roja arriba y vas a Split, sales de Split, de tu zona de confort, para ayudar a que esas madres puedan alimentar a esos niños, o dejas que esos niños mueran. Y el dilema era sencillo, había que implicarse. Nos teníamos que implicar. Nos teníamos que implicar. Era necesario implicarse. Sí, situación difícil. Nos preguntan, ¿podrá ser esta pandemia el detonante para un cambio positivo permanente en la sociedad? Pues mire usted, yo en las cosas permanentes creo y confío poco, pero sí que confío todavía en el corazón de las personas. Y lo que quiero decir es lo siguiente, quiero transmitir esperanza, pero quiero también decir que muchas de las cosas que veo, y lo he explicado, es por un problema de falta de educación. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Invertir en educación, invertir en los servicios que tiene que tener el ciudadano. ¿Qué nos está evidenciando esta crisis? Que no estábamos preparados para esto, que no estábamos preparados para ofrecer un servicio al ciudadano. ¿En qué áreas? Ni en educación ni en sanidad. Ahora nuestros niños, y como los que nos están escuchando, que hay 470 personas conmigo, necesitan unos medios tecnológicos diferentes. Luego está cambiando.
nuestra vida de una forma u otra. ¿Y qué tenemos que hacer? Adaptarnos. Los educadores tenemos que buscar la manera diferente, la manera distinta. Muy bien, nos pregunta otro de nuestros asistentes. Nuestra sociedad está acostumbrada a un gusto por lo amoral. ¿Cómo conseguir en los niños y jóvenes el gusto por lo moral? Bueno, yo no creo que lo del gusto por lo amoral sea cierto, aunque a veces nos gusta, como me decía a mí una escritora, no voy a decir su nombre, cenando un día con ella, me explicaba, y habiéndose bebido una botella de vino de calidad, de una denominación de origen que tampoco voy a citar, me decía que a ella le encantaba esa situación porque estaba en esa cuerda floja en el que, aun tambaleándose, ahí se posicionaba. Yo no creo que esto, que es un ejemplo, sea algo cierto. Creo que el problema de la moral o no moral es un comportamiento interno de valores y ahí es donde tenemos que educarnos. Y si nos predisponemos, como dice Adela Cortina, para acertar en esa diana en la que hemos puesto el punto de mira, nuestras predisposiciones serán éticas y serán morales. Y por lo tanto, tenemos que educarnos, ¿para qué? Para que efectivamente nuestro comportamiento ético sea el que tiene que ser ante la sociedad. ¿A esto a qué nos está llevando? A una reflexión. ¿Qué vamos a tener que hacer los educadores? Un esfuerzo mayor para hablar de valores, para hablar de solidaridad. Y esto lo tenemos que ver como una oportunidad, como una oportunidad. ¿Qué nos brinda la oportunidad? Poder estar hoy con 450 personas. ¿Qué nos brinda esta oportunidad? Poder compartir nuestros conocimientos y nuestras vidas. ¿Qué nos brinda la oportunidad? Poder reflexionar juntos sobre otro tipo de conceptos. Muy bien, doctor. Y hablando en esa misma orden, en esa misma idea, nos hacen esta pregunta. ¿Qué será la normalidad en el ámbito educativo en algunos meses, una vez que avance la pandemia? Pues tengo ciertas dudas. Yo creo que la normalidad tendría que ser educar a nuestros niños en el respeto al medio. Yo creo que la normalidad tendría que ser educar a nuestros niños en el respeto a las personas mayores. Y he puesto ahí el ejemplo. Nuestros mayores son esas bibliotecas vivientes, esas bibliotecas vivientes. Tendría que ser una forma de entender la vida de diferente manera. Esto es lo que tendría que ser. Después, una serie de valores sociales, de recuperación, de unión, de conocimiento de nuestras culturas, de respeto por nuestro medio, de amor en ese ámbito familiar, social, para poder hacer y poder construir unas sociedades muy diferentes. Eso es lo que tendría que ser la normalidad para mí. La normalidad no tendría que ser tener tiempo para seguir destrozando el medio en el que vivimos, ¿no? Tendría que ser para poder respetar el medio en el que queremos estar y en el que queremos vivir, idealizar esa situación y buscar la manera a nivel de educación para conseguir esos valores y ese cambio social a través de esos niveles educativos. Sí, doctor, en ese mismo orden de ideas es no perder la fe en la humanidad, no perder la fe en en las personas. Y eso nos lleva a esta siguiente pregunta. Dice nuestro asistente, ante esta crisis mundial hemos anclado cambios obligatorios a nuestras vidas, pero también somos conscientes que tanto la ética como la moral se han perdido en la nueva era. ¿Será que esta crisis nos hace mirar hacia atrás para resignificar lo bueno y lo malo que hemos hecho? Bueno, yo tengo algo que decir sobre eso, y es que hay un refrán en mi tierra que dice que el que tiene cara de tonto, la mitad ni Dios le quita. ¿Qué quiero decir? Que el que es como es siempre va a ser igual. Es verdad que estas circunstancias de adversidad pueden hacer que cambiemos, pero créanme que en mi caso, a mis 58 años, difícilmente voy a cambiar mi manera de ser. Es difícil que la vaya a cambiar. ¿Por qué? Porque los valores que tengo, algunos de ellos, los voy ahí. Y lo único que estoy haciendo en estos últimos años de mi vida es incrementar una sensibilidad mayor. Por lo tanto, está siendo algo positivo, está siendo una esperanza.
Cuando puedan ver mis diapositivas, algunas las he puesto en rosa, otras las he puesto en azul y otras las he puesto en verde. En verde he puesto aquellas que consideraba que tendrían que ser una esperanza. Y yo sigo y comparto que el mensaje negativo no conduce a nada, porque no estamos generando alarma. Lo que estamos haciendo es reflexionar. Y desde la parte académica nuestra obligación es reflexionar y ayudar a pensar, a pensar. Esa es nuestra función. Y estoy convencido que aquellos que no han tenido un comportamiento ético habrá que decirles, oiga, usted contribuyó a matar a algunas personas. Y alguien tendría que explicárselo. Alguien tendría que explicar esa irresponsabilidad, porque no puede ser que luego todos salgan a la calle con la misma cara, habiendo matado a alguien. Y mucha Sí, gente no ha sido consciente de todo esto. Luego algo tiene que cambiar en nosotros. Y nosotros, desde la educación, algo tenemos que apoyar. Y después vamos a tener que escuchar mucho, que a veces no escuchamos. A mí me entristece escuchar a esas personas ahí. Ahora mismo estoy pensando en alumnos míos que son policías y que salen a la calle, porque es su trabajo. Ahora mismo estoy pensando precisamente en aquellos militares a los que formé hace 2 meses o en esas enfermeras y médicos que me han escuchado en los últimos meses desde la Dirección General de Sanidad y que han sido más de 200 personas en esta región. O aquellas otras que me han escuchado más de 200 personas ahí en la región de la Libertad, en Perú, que es desde donde estoy conversando. ¿Y qué me encuentro? Mucha tristeza y mucho sufrimiento. Y van a necesitar ser escuchados. Y a nuestros jóvenes vamos a tener que hablarles de la muerte, porque hemos tenido a la muerte escondida. No queríamos que nadie supiera que había muerte. Y ahora resulta que la muerte está caminando y la vemos en las calles. Por lo tanto, ¿estamos preparados para esto? no sé. Doctor, hay muchas preguntas más para hacerla, pero en aras del tiempo debemos dejar acá. Sin embargo, quiero leer una recomendación que nos hace uno de nuestros asistentes. Dice así textualmente, leo. Más que una pregunta, me gustaría hacer una propuesta. Hagamos un equipo para volcar ayuda, soporte, escucha, todo lo necesario para apoyar a la gente que estando en nuestro alrededor es ignorada o desatendida. Podemos hacerlo. Y a modo de conclusión, otro de nuestros asistentes dice lo siguiente. Más que una pregunta, es un aporte. Ética del ciudadano desde la humanización de la postmodernidad ya no es cuestión de derecho, es cuestión de vivir, es respetar la vida en todas sus manifestaciones, versiones y colores. Doctor Alberto Gómez Fuertes, muchas gracias por esta excelente participación y estos aportes que nos brindó. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos. Muy bien, queridos compañeros, casi 500 personas que nos acompañaron en esta participación del doctor Alberto Gómez Fuertes, donde hablamos de ética y valores y cómo se relacionan con la situación que estamos viviendo. Para terminar esta parte y dar paso a 15 minutos, que es importante que vamos, nos estiremos, caminemos, nos tomemos un vaso de agua o un café, voy a darle un agradecimiento muy fuerte a la empresa Smart Technology y a José Luis Castaño en particular, que están haciendo posible esta transmisión. Ellos de una manera altruista y desinteresada prestaron toda su infraestructura para que pudiéramos compartir este simposio mundial. También le agradecemos a la Universidad ICIMA y a su rector Jonar, que está dando la acreditación y la certificación, y a la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, organizadora de este evento. Regresamos entonces a las 3:15 hora colombiana, o sea, en 15 minutos, para escuchar al doctor Rafael Grasso Calvo, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Nos vemos más tarde. Que estén bien.